Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos, una vez más estamos junto a ustedes en esta nueva cita del Ciudadano TV, con toda la información que necesita saber. América Latina sigue muy de cerca los acontecimientos en la hermana República de Honduras, tras el golpe de Estado el pasado mes de junio. La rápida reacción de los presidentes de la región ante la flagrante violación a la democracia demostró la efectividad y pertinencia de las acciones emprendidas y la coherencia de los países de la región ante un hecho injustificable que puso de manifiesto el franco deseo de colaboración para superar cuanto antes esta crisis. En el ámbito nacional conoceremos de cerca las acciones que lleva adelante la Empresa Nacional de Correos a propósito del proyecto de interconectividad que permitirá enlazar las 24 provincias. Les tendremos una entrevista con su titular Roberto Cabana. Las políticas de seguridad interna y externa, además de las políticas de las 5 provincias fronterizas, también serán materia de análisis aquí en el Ciudadano TV. Buenos días y adelante con Silvia y Paula. Muy buenos días y bienvenidos. La gestión iniciada por los mandatarios de los países miembros de la ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas, del Grupo de Río del Sistema de Integración Centroamericana SICA, la ONU y la OEA, a fin de contribuir a una solución al golpe de Estado en Honduras, se ha visto reforzada esta semana con la predisposición del presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, de mediar en este conflicto político. Catalina Yanes ha seguido paso a paso las incidencias de la crisis hondureña, desde el 28 de junio, día en que ocurrió el golpe de Estado. El embajador de Honduras acreditado en el Ecuador, Rafael Murillo, agradeció esta semana al presidente Rafael Correa por el apoyo solidario con el pueblo hondureño tras el golpe de Estado que destituyó a José Manuel Zelaya. Lo que el presidente Correa ha señalado es que tiene el gobierno ecuatoriano un respaldo a la legalidad. Y fue más allá. Creo, aunque no tengo datos precisos sobre esto, que en este acto, en este golpe de Estado, están coludidos muchos sectores de la extrema derecha norteamericana que han intervenido a través de sus voceros protestantes en Honduras de una manera jamás vista, de una manera muy visceral. Para el canciller Fander Falconi, el apoyo a Honduras ratifica la participación protagónica del Ecuador dentro de los foros multilaterales. Además, permite resaltar el deseo de mantener un régimen de democracia y estabilidad en los países de América Latina. Y nuestro rol es jugar un rol activo dentro de un contexto de diplomacia internacional y hacer un rechazo categórico a un golpe de Estado que nos lleve a las épocas más oscuras que vivió América Latina en los años 70 y los años 80. En esta coyuntura internacional hemos visto cómo, a través de los países de América Latina y organismos internacionales como la ONU y la OEA, se ha ratificado la necesidad de prevalecer el sistema democrático en el mundo. Así lo afirman analistas internacionales como Juan Cueva, quien aplaude la participación del Ecuador durante la crisis política de Honduras. Yo estoy realmente lleno de optimismo, porque por primera vez el continente entero se ha puesto de acuerdo en forma unánime. Antes siempre teníamos el voto contradictor de los Estados Unidos de América, pero desde que Barack Obama asumió la presidencia de ese país, las cosas están cambiando en sentido positivo. Asimismo, rechaza y desconoce la vigencia de todo gobierno de facto en Latinoamérica. Todos los países de varios signos, como Colombia, Estados Unidos, Venezuela o Bolivia, todos juntos, todos a la una, como fuente ovejuna. Afirmación que se ratifica por sí sola, tras la voluntad urgente del pueblo hondureño de volver cuanto antes a la normalidad. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. Muy buenos días. La crisis diplomática desatada en Honduras tras el golpe de Estado fue vivida intensamente por los miembros de la delegación ecuatoriana, incluidos periodistas y funcionarios de gobierno, quienes junto al presidente ecuatoriano Rafael Correa y los mandatarios de Argentina y Paraguay llegaron a sobrevolar territorio hondureño en medio de un ambiente hostil. La historia registrará los hechos que a continuación les detallamos y que muy pocas personas pudieron vivir. Esas nubes que ven allí
El movimiento de la seguridad era un reflejo de lo que al interior de esta casa ocurría. Movimiento que, sin embargo, no lograba llamar la atención a los habitantes de una ciudad que permanece ajena a los avances o retrocesos democráticos de la región. Washington es así, una fría metrópoli donde pocos son los que se preocupan del resto, donde pese a lo cálido de su clima en esta temporada, la vida transcurre de manera personal. Muy diferente a lo que a esa misma hora y en ese mismo día ocurría en Tegucigalpa. Porque mientras en Washington los norteamericanos salían a trotar sin preocupación, en Tegucigalpa los hondureños corrían, pero por su vida. Es Tegucigalpa en la incertidumbre, en medio de llantas quemadas, de huellas. Pero Washington fue importante esta vez. A esta ciudad habían llegado 4 presidentes latinoamericanos con el mismo objetivo. La segunda arremetida diplomática surgió aquí, en la Embajada ecuatoriana en la capital de Estados Unidos. 3 presidentes juntos para intentar restablecer la democracia en Honduras. Había muchas cosas inciertas y para todos los periodistas las horas posteriores no dejaban de ser fortuitas. El Fuerza Aérea 027 estuvo casi lleno. Pocas cosas claras y más de 10 horas a bordo para llegar a Washington, D.C. La base Andrews del ejército americano, donde permanece el Air Force One del presidente Obama, recibía al jumbo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y al jet presidencial de Rafael Correa. Los dos mandatarios, junto al presidente de Paraguay, habían volado miles de kilómetros, con el único fin de fortalecer la democracia en la región, una vez que uno de sus colegas estaba a esa hora en apuros. Como presidente, ir a acompañar a mi pueblo. Se formaba así el Frente Pro Democracia y Pro Justicia, sin líderes visibles. Los 3 presidentes, su compañero en problemas, los 2 representantes más altos de la OEA y las Naciones Unidas pasaron revista en reserva de lo que ocurría en Honduras. Un país que ese domingo esperaba a su presidente en medio de una represión solo parecida a las registradas en los 70, cuando los militares mandaban en esa nación centroamericana. Por eso, 2 jóvenes cayeron en el asfalto por las balas asesinas disparadas desde los frentes militares. La desgracia ya la conocían y era sin duda tema de preocupación. Y en la residencia de Ecuador en Washington se iba armando la estrategia. La decisión fue avanzar a Honduras. Zelaya flanqueado por los presidentes de Argentina, Paraguay y Ecuador. Este último daba una breve explicación a los periodistas que viajamos a la capital estadounidense. Empecemos planteándonos por qué estamos en Washington discutiendo una crisis latinoamericana, de un país latinoamericano. Yo creo que esas cosas tienen que cambiar. Y sin más, quedaba atrás Washington, la misma ciudad fría no por su clima, sino por el mutismo de sus habitantes. Una última reunión de planificación en la base Andrews y el avión presidencial argentino esperaba a los mandatarios, los delegados de la OEA y las Naciones Unidas. 4 horas más de vuelo el mismo domingo, día que parecía tener más horas de las normales, para reencontrarse en el aeropuerto de San Salvador. Honduras sangraba. A los 10.000 pies de altura, uno no tiene idea de lo que ocurre. Sin embargo, en la cabina del FAE 027, las cosas se iban clarificando. No hay la autorización, ¿no?, para entrar a Honduras. De lo que se supone en este momento, de acuerdo al enlace de comunicaciones, no hay la autorización para poder aterrizar en Tegucigalpa. Proseguimos los aviones hacia San Salvador. ¿Ustedes por nada del mundo pueden ingresar? No podemos violar una disposición del ATC de la República de Honduras, jamás. El desvío fue ordenado por los mismos militares hondureños, aquellos que en esa jornada causaron la muerte de 2 manifestantes que esperaban a su presidente en los alrededores de un aeropuerto militarizado. Distintas personas, a otros compañeros que arrastraban a manifestantes. No fue fácil aceptar la nueva realidad. Por ello es que los presidentes se reunieron una vez más y por varias horas no se tuvieron noticias. Última escala, Aeropuerto Internacional de San Salvador. Lo que se avisoraba se ha cumplido. A inicios de semana, el gobierno de facto hondureño ha ratificado su poder. 6 autoridades latinoamericanas en una misma mesa y casi un centenar de medios de comunicación, sin preguntas, solo para escuchar las decisiones y el esmero de los presentes por preservar la democracia en la región. Nuestro objetivo no es un objetivo de intervención,
es un objetivo simplemente de cumplir con las normas que todos los países han adoptado. Entonces quedaba claro que la operación Retorno no terminaba el domingo pasado. Y las órdenes del jefe de Estado hondureño retumbaban las salas del aeropuerto de San Salvador, donde se improvisó una transitoria sala de prensa. Soldados hondureños, ustedes son hijos de las propias entrañas de los hondureños. No apunten su rifle contra sus propios hermanos. Pues en nombre de Dios, soldados de la patria hondureña, policías, en nombre de Dios les pido, les suplico y les ordeno, no repriman más al pueblo hondureño. Venía a la mente de todos los años duros del militarismo latinoamericano, cuando las botas llenaban las salas presidenciales. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas. Y fue la presidenta de Argentina, de ese país donde militares terminaron con el sueño de 6.000 jóvenes que nunca más aparecieron, quien dio la voz de alerta. Queremos saber dónde están nuestros hijos. Estoy aquí en nombre, además, de mis hijos y de los hijos de mis hijos y de los hijos de ustedes, porque la única garantía que podamos vivir realmente en un mundo más seguro y que cuando tocan la puerta a las 6 de la mañana solamente pueda ser el lechero y no alguien que viene a arrastrarnos, es que haya democracia. Por esas razones, hoy estoy aquí y voy a estar en todos y cada uno de los lugares en el mundo que sea necesario garantizar eso, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Fue el preludio de un día como ningún otro, un día en que la razón estuvo a punto de vencer a los fusiles, y sin duda esta vez el intento valió la pena. En Washington y San Salvador, Catalina Yanes y Carlos Bravo, El Ciudadano TV. Ecuador y Corea del Sur reafirmaron sus lazos de amistad y cooperación tras la reunión de trabajo que mantuviera el primer mandatario con los miembros de esa delegación a inicios de esta semana. El mandatario ecuatoriano se mostró interesado en conocer detalles de la experiencia coreana, actualmente una de las 15 economías más fuertes del mundo. Ofreció reglas claras y la garantía de contar con proyectos rentables y políticas económicas transparentes, elementos que, según dijo, cualquier inversionista serio las busca. Corea demuestra interés y ha iniciado negociaciones para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en 2 represas, así como en la refinería del Pacífico, donde actualmente realiza estudios de medio ambiente. El subsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, ratificó que desde el 15 de enero del 2007 no ha ejercido la profesión de abogado de manera particular, rechazando de esta manera varias publicaciones de los diferentes medios de comunicación y en especial las acusaciones del ex magistrado Mauro Terán, en el sentido de visitar o presionar a varios jueces de la extinta Corte Suprema de Justicia. Dice el señor Terán que yo he presionado a sus compañeros de sala, Héctor Cabrera y Manuel Sánchez. El señor Terán es un mentiroso. Yo nunca he hablado con el señor Sánchez, no lo conozco. Y al señor Cabrera lo habré visto alguna vez en mi vida, pero jamás he hablado del juicio. Desde el 15 de enero de 2007, señores, yo no ejerzo mi profesión. Este juicio, Fabricio Correa argumenta, ¿no? Él no es abogado, ¿no? Entonces, le perdono eso, ¿no? Que porque me notificaron una providencia un 22 de enero, yo ya ejerzo la profesión. Entonces, la notificación no es prueba del ejercicio profesional. Ha salido en la prensa de que no está bien que yo haya patrocinado al presidente de la República. Yo no patrocino al presidente de la República en causas personales del presidente de la República. El ministro de Gobierno y Policía, Gustavo Yalc, aseguró que establecerá políticas más efectivas de control y seguridad en las zonas fronterizas, para lo cual hizo un llamado a la comunidad a no enredarse con el AMPA organizada. Durante un recorrido que lo llevó hasta el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, y la población de Mataje en la misma línea fronteriza, Yalc solicitó a las autoridades locales, jueces, fiscales, agricultores, productores y líderes barriales trabajar coordinadamente en el establecimiento de políticas urgentes de control y combate frontal del auge delictivo. Que faltan cosas por hacer, por supuesto, pero también empezamos a constatar la desarticulación de bandas, la aprehensión de extorsionadores. Nosotros tenemos tolerancia cero a la presencia de grupos irregulares en nuestro país, tolerancia cero a todo lo que puede implicar la práctica de vacunas o de extorsiones. Esto va a ser absolutamente erradicado. Por supuesto que será un esfuerzo de todas las autoridades,
de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas. Necesitamos la colaboración también de las autoridades locales y de la comunidad. Usted puede vernos a nivel mundial a través de la señal de Ecuador TV y también puede leer nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es y www.confirmado.net. Cuando volvamos del corte, más información aquí en El Ciudadano TV. Durante la presente semana, el Gobierno Nacional llevó adelante un taller sobre seguridad, un taller que estaba planificado desde hace algunas semanas atrás y que en esta circunstancia ha coincidido también con algunos elementos y temas que vamos a comentar en esta oportunidad. Para ello hemos invitado al ministro de Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, con quien estamos aquí en El Ciudadano TV. Bienvenido al programa oficial del Gobierno Nacional. Ministro, mucho gusto, gracias. Este encuentro, este taller que hubo durante esta semana en Puembo, ¿coincidió con esta circunstancia que ha vivido con el tema Colombia, por ejemplo? ¿O es un asunto que ya estaba planificado desde hace tiempo atrás? No, como usted bien lo dice, este es un taller especial. Nosotros tenemos talleres especiales en el gabinete y esto estaba planificado desde hace cerca de un mes y medio, porque necesitamos abordar los temas de políticas internas de seguridad, que como usted sabe es uno de los problemas más importantes que tenemos que enfrentar en el país, pero en general también otros temas de seguridad que incluye gestión de riesgos frente a desastres naturales, políticas evidentemente en la frontera, que es otro de los problemas serios que tenemos derivados del conflicto colombiano. Ahora, ministro, ¿el tema Colombia sigue preocupando al Gobierno Nacional? Pero evidente, nosotros tenemos al frente del Ecuador un territorio enorme en Colombia que es controlado el territorio por grupos irregulares, de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional y por grupos de paramilitares. Y tenemos al frente del Ecuador cerca de 30.000 hectáreas de producción de coca. Todo esto hace que ese territorio sea muy inestable, que confluyan intentos de control de los grupos irregulares mezclados con narcotráfico o todos ellos entre sí. Ya, pero el gobierno eso genera siempre infiltraciones al lado ecuatoriano y obliga a un despliegue de una enorme presencia policial y militar enorme para el Ecuador. Nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas de 40.000 personas, la mitad son profesionales y de esos tenemos cerca de 8.000 militares en la frontera y cerca de 2.000 policías en la frontera. Porque recuerda usted, ministro, que hace varios meses el presidente Uribe anunció al mundo que va a haber un incremento sustancial de efectivos militares colombianos en la zona de la frontera, como una respuesta justamente a uno de los pedidos reiterados del gobierno ecuatoriano de un aparente o claro descuido de la Fuerza Armada colombiana en su territorio. Mire, el presidente Uribe dijo que van a aumentar a 30.000 los efectivos en la frontera. Colombia tiene desde la frontera hasta Pasto, hasta Popayán, es como decir, desde Rumichaca hasta Riobamba, tiene 30.000 efectivos. Pero en la frontera mismo, mientras el Ecuador tiene cerca de 7.000, 8.000 efectivos militares y 2.000 policías, Colombia tiene 3.000. Mientras nosotros tenemos como 20 destacamentos militares en la línea de frontera, Colombia tiene 2 y 2 puestos móviles. Esa es la diferencia, porque nosotros al otro lado de la frontera nos encontramos con ese despliegue militar colombiano, pero nos encontramos con cerca de 1.800 alzados en armas de grupos irregulares que controlan negocios en todo ese territorio y son negocios que muchas veces evidentemente tienen que ver con el narcotráfico, pero también con el tráfico de armas y también con el tráfico de combustibles que nos genera en el Ecuador un problema de seguridad muy grave. Ministro, con estos datos en donde usted clarifica la mayor presencia de efectivos militares ecuatorianos que colombianos, ¿por qué entonces se sigue insistiendo desde Colombia que en Ecuador prácticamente es un paraíso para los llamados terroristas? No, esto es una política interna de Colombia. A mí me gustaría pues que vengan colombianos serios a ver lo que ocurre en el territorio de Colombia colindante con el Ecuador. Usted en el Ecuador puede salir desde Quito e ir a cualquier lugar de la frontera, porque en todo lugar de la frontera hay presencia del Estado ecuatoriano. Pero muchas veces nosotros al otro lado de la frontera no encontramos al ejército colombiano, encontramos
patrullajes, encontramos algunas presencias, pero usted escucha escaramuzas. En noviembre el ejército ecuatoriano destruyó, entre la provincia de Carchi y Esmeraldas, destruyó un laboratorio importante de coca, con generadores eléctricos llevados por el río San Juan y el río Mataje. Y teníamos al frente un grupo armado y uniformado, pero ese grupo armado y uniformado no era el ejército colombiano, era el ejército de las FARC, era grupo irregular. Entonces nosotros sí demandamos que Colombia controle su territorio para impedir que los vecinos seamos víctimas de su conflicto y de la falta de control sobre su territorio. Ministro Carvajal, dos hechos han ocurrido en las últimas semanas respecto justamente a esta relación Ecuador-Colombia. El uno fue esta especie de orden de prisión en contra del exministro Juan Manuel Santos, que inicialmente ha sido desechada por la Interpol. Sin embargo, el fiscal general de la Nación ha insistido en que va a reiterar en el pedido de que la Interpol cambie de opinión. ¿Cuál es el criterio del Gobierno Nacional sobre este aspecto fundamentalmente? Aquí dos premisas. Primera, en el Ecuador, todas las personas, que seamos ministros, que no seamos ministros, un chofer, la dama de casa, todas las personas estamos sujetos a la ley, a cumplir la ley. Primera premisa, la ley es para todos. Segunda premisa, todo acto violento que genere, por ejemplo, muertos o heridos, tienen que ser investigados por obligación a través de la Fiscalía. Y si se encuentran responsabilidades individuales, tienen que los jueces sancionar. Son dos premisas. En el Ecuador nadie está exento del cumplimiento de la ley y en territorio ecuatoriano todos tenemos que dar cuentas por nuestros actos personales. En el caso de Angostura, ¿qué sucedió? Un bombardeo, un acto violento, 26 muertos. ¿En dónde? En territorio ecuatoriano, no en territorio colombiano. Pero Colombia dice que es legítima defensa contra el terrorismo. Legítima defensa, entonces bombardeemos Quito, pues. ¿Sí? Aquí hay una frontera. Las leyes colombianas son para Colombia. Las leyes ecuatorianas se aplican en el Ecuador. Este fue un acto en el Ecuador, un acto violento que tiene que ser investigado. El fiscal lo que ha hecho es cumplir su obligación. Seguramente el juez ha considerado que esa investigación de la Fiscalía de Sucumbíos da los suficientes argumentos como para pedir una detención como parte de las órdenes cautelares contra el exministro Santos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el exministro Santos ha reivindicado su autoría en el acto de Angostura. En el derecho internacional no se puede violentar la soberanía, no se pueden violentar principios. La violación de la soberanía ecuatoriana el 1 de marzo del 2008 es indiscutible. Lo aceptó la OEA, el Grupo de Río, lo aceptó el presidente Uribe de Colombia, por eso pidió disculpas. Claro. Pero muy bien, si se violentó la soberanía, si se fue realizado un hecho en el Ecuador, tiene que ser investigado y sancionado a los culpables. ¿En base a qué? A las leyes ecuatorianas, porque son las leyes ecuatorianas las que rigen en territorio ecuatoriano. Ahora, esto es importante clarificar, ministro. La posición del fiscal Pesantes no implica un apoyo irrestricto del gobierno a la reiteración para que la Interpol insista en la orden de prisión contra Santos. Mire, este es un proceso en el ámbito judicial. Ha investigado la Fiscalía, el juez ha procedido, el fiscal general de la Nación, el doctor Pesantes, ha hecho un reclamo a Interpol, ¿sí? Pero es un ámbito judicial. Tienen que tener respuestas en el ámbito judicial. No existe interferencia del gobierno nacional. El gobierno nacional respeta la autonomía y la libertad de los órganos judiciales, de fiscalía y de los jueces. No ha existido ninguna presión, ninguna interferencia. Pero sí nos alegra que el fiscal actúe, que el juez actúe, como también nos alegra que el abogado defensor de oficio puesto por el Estado ecuatoriano haga lo que tiene que hacer, que es defenderle al acusado, en este caso el señor Santos. Nos alegra porque eso es parte de un proceso de recuperación de la institucionalidad jurídica del Ecuador. Pero mire, ese es un proceso judicial que ha merecido respuestas políticas del lado de los imputados. ¿Se refiere usted a la demanda en contra del presidente Correa? Me refiero a la respuesta política del señor Santos, que dice que porque él es juzgado por las leyes ecuatorianas por un acto cometido en el Ecuador, eso es una agresión al pueblo colombiano. Nosotros somos hermanos del pueblo colombiano, lo queremos, lo respetamos. El Ecuador es solidario, aquí albergamos a más de 500,000 de colombianos y además albergamos a 135,000 colombianos que han buscado refugio internacional por la violencia. En el mayor drama humanitario de América, en el mayor drama humanitario probablemente del hemisferio occidental, y que además ha permitido que el Ecuador sea reconocido como uno de los países más solidarios frente a un drama humanitario. Como porque además... Pero permítame solo terminar. Sí. Pero respuesta política también es la que hace este grupo de abogados con el señor de la Espriella, que acusan
en respuesta a este proceso judicial, acusan al presidente Correa de supuestas relaciones con las FARC en base a la supuesta información de los supuestos correos del señor Reyes que estaban en los supuestos computadores, estos supercomputadores que sobrevivieron al bombardeo. Cuando todos sabemos que esas computadoras no cumplieron una serie de requisitos como la cadena de custodia, cuando la propia Interpol y la policía ha señalado que durante 3 días fue posible su manipulación y donde no se sostienen sus argumentos. Pero muy bien, esos son supuestos frente a un hecho irrefutable como es el bombardeo. Pero son hechos políticos, tanto que el señor de la Espriella, hay que preguntarse quién es, ¿no? Hay que preguntarse quién es. Dice que él sale por sus fueros en defensa del ministro Santos, en defensa del pueblo colombiano. Es el mismo señor de la Espriella que defiende a la piramidación del señor David Murcia Guzmán, y que fue golpeado en el Ecuador, ¿no? Cuyo imperio comenzó a golpearse en el Ecuador, sí, y que está acusado, y hay todos los indicios de que es un mecanismo para lavar dineros del narcotráfico. Pero además del señor de la Espriella, es abogado conocido de los paramilitares colombianos y de las personas que han sido involucradas en Colombia, que han sido involucradas con esto del narcopolítica y de las relaciones entre políticos y paramilitarismo. Ahora, está acusado inclusive no solo de defenderlo, sino por un ex paramilitar, llamémoslo así, desmovilizado, está acusado de tener vínculos orgánicos con altos dirigentes del paramilitarismo colombiano allá por el 2005. Entonces no es una persona calificada como para presentar esta denuncia. Fíjese las coincidencias. Y es el mismo señor que se prestó para dar asesoramiento jurídico con lo que él mismo dice al Partido Sociedad Patriótica del Ecuador, del señor Gutiérrez, para buscar el año pasado, en mayo del año pasado, cómo atacar al gobierno del Ecuador por supuestos vínculos con las FARC. Entonces, esas son respuestas políticas. Nosotros creemos que en el ámbito judicial tienen que desarrollarse las respuestas judiciales. Y en el ámbito político tienen que moverse las relaciones a otro nivel. Ahora, ministro, una cuestión más antes de ir al corte. ¿Cómo entender entonces que este grupo de abogados quiere demandar ante la Corte Penal Internacional al presidente Correa cuando la misma Corte Penal Internacional se ha visto en dificultades al buscar una posibilidad de enjuiciar al mismo presidente Uribe por una serie de acusaciones que se han presentado a lo largo de muchos años? Mire, ahí podemos tener un espacio de análisis y también un poquito de especulación. Yo me he estado refiriendo simplemente a hechos y estoy describiendo hechos. Si es que la Fiscalía de Colombia desestima, como desestimó hace un año ese tipo de acusación, bueno, tendremos una situación. Si es que la Fiscalía de Colombia da curso a este proceso y vamos a un proceso en La Haya, muy bien, pues nosotros nos defenderemos en La Haya y en La Haya tendrá que investigarse estos vínculos de los que nos acusan, de los cuales nosotros no tenemos ninguna preocupación, porque el que nada debe, nada teme. Pero también tendrá que investigarse las responsabilidades de todos en el bombardeo de Angostura, las responsabilidades en las muertes de las personas, las responsabilidades en la violación de la soberanía territorial ecuatoriana, las responsabilidades en la violentación de derechos humanos de personas como Aizaya, ecuatoriano que estuvo ahí, ¿sí? Yo no estoy defendiendo su posición ideológica ni política, ni mucho menos, pero que no murió según el peritaje internacional, no murió por efectos del bombardeo, como dicen autoridades colombianas, quedó vivo bajo el control de autoridades colombianas y fue muerto con golpes repetidos, probablemente de culata de fusil en su cabeza. ¿Sí? Y eso provocó una demanda de violación de derechos humanos en la Comisión Interamericana, entonces, en la OEA. ¿El gobierno no va a rehuir una demanda ante la Corte Penal Internacional? No, si es que la Fiscalía plantea eso y considera, pues bueno, nosotros vamos pues a ir a la demanda y tenemos todo el derecho a defendernos, pero también todo el derecho a que se exija una investigación plena sobre este hecho que evidentemente vincula no solamente a las personas que operaron el 1 de marzo, sino que vincula a los responsables políticos de esa operación. Y usted sabe pues que Colombia tiene varios problemas en relación a derechos humanos, tiene varios problemas en donde uno de los problemas más sonados que evidentemente conocemos no solamente es de la parapolítica, sino el secuestro de jóvenes en varios barrios marginales de Colombia para después vestirlos de guerrilleros y asesinarlos para cobrar recursos. Y han sido sancionados inclusive parte de la oficialidad y de las Fuerzas Armadas colombianas por las propias autoridades colombianas. Pero todo eso tendrá que ventilarse. Vamos a hacer una pausa en este momento. Esto es del Ciudadano TV. Volvemos enseguida con el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.
Una de las importantes conclusiones de este encuentro en Puembo, en donde reunió a los funcionarios que están al frente del tema de la seguridad interna y externa del país, fue justamente la coordinación entre la Policía, Fiscalía, Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo Nacional de Justicia. ¿Qué es importante? ¿En qué sentido es importante esta coordinación de estos diferentes instituciones? Mire, uno de los problemas, diría yo, importantes que tiene el país y que es común a muchos países, es disminuir los niveles de inseguridad o mejorar la seguridad de los ciudadanos. Todos hemos tenido personas cercanas, amigos, familiares, que han sufrido asaltos, que han sufrido robos, y esta es una condición que requiere de un esfuerzo de varias instituciones del Estado para disminuir los índices de inseguridad, que requiere un amplio esfuerzo del Estado y de la sociedad. El Gobierno Nacional en esta semana también salió con una información respecto a esta serie de situaciones de violencia en contra de algunos periodistas, medios de prensa del país. ¿Cómo entender entonces la posición ecuatoriana del Gobierno Nacional? Mire, el Gobierno Nacional plantea la necesidad de que el periodismo sea objetivo, que las noticias tengan fuentes de verificación. Nosotros no tenemos ningún problema con que exista diferencias de opinión, con que exista criterio, con que exista crítica. La crítica es buena y es necesaria en todo proceso de construcción democrática como el que estamos empeñados. Lo que no podemos tampoco permitir, así como nos parece que es equívoco que se difundan notas sin sustento. Lo que no podemos permitir, y esto me refiero puntualmente a la situación de la revista Vanguardia, que parece que sufrió dos ataques. Fueron robados sus equipos el día viernes de la semana anterior. Y el día jueves. Y el día jueves también uno de los funcionarios. Lo que no podemos es permitir que las personas que realizan su trabajo, su profesión, no tengan las protecciones debidas. El Gobierno Nacional lamenta, y yo mismo expresé a José Hernández, director de la revista Vanguardia, nuestra solidaridad, nuestra preocupación, se está investigando el caso, nuestra disposición a brindar todas las seguridades que sean del caso y a investigarlo, ¿no? Porque esto puede ser un hecho de delincuencia común, pero puede ser un hecho en el que inclusive puede haber intereses para obtener una información que de pronto estaba investigando la revista Vanguardia, o hasta para generar una imagen de inseguridad respecto a los periodistas. Este gobierno ha respetado a los periodistas, seguirá respetando a los periodistas, lo cual no quiere decir que no seamos críticos con su labor y que nos exijamos todos una labor más profesional en todos nuestros niveles, pero es un gobierno que jamás ha tenido una actitud de intimidación a ningún periodista. Ministro, gracias por su presencia aquí en Ciudadano TV, muy gentil. Y damos paso a Paula con más información aquí en esta mañana. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció la confirmación de una comisión para expropiar tierras improductivas que no hayan sido trabajadas por más de 2 años. Esto en base al artículo 43 de la Ley de Desarrollo Agrario en vigencia. Gustavo Vimos nos aclara los alcances de esta histórica decisión, cuyo único beneficiario será el campesino y agricultor que las ponga a producir. Vamos a expropiar las tierras improductivas en estricto cumplimiento de la ley y se la vamos a pasar a organizaciones campesinas, compatriotas. ¿Ok? Luego de esta decisión, de inmediato el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario empezó a trabajar en los estudios para determinar los mecanismos para expropiar las tierras improductivas, según lo establece el artículo 43 de la Ley de Desarrollo Agrario. En dicho artículo se establece que se expropiarán las tierras cuando éstas sean explotadas mediante sistemas precarios de trabajo y que no estén contempladas en la ley como lícitas, cuando para su explotación se emplee tecnología no apta y que atente contra la conservación de los recursos naturales, y cuando las tierras aptas para la producción se hayan mantenido inexplotadas por 2 años consecutivos y siempre que no estén en áreas protegidas y de reservas ecológicas. Esta causal es la que realmente se está implementando un plan para poder determinar aquellas tierras de grandes extensiones que se encuentran incultas, sin cumplir su fin social y ambiental. El funcionario precisó que se pagará a cada uno de los propietarios el costo de las tierras expropiadas, según el avalúo que realice el INDA, pues la Constitución no prevé ninguna forma de confiscación para definir cuántas hectáreas
sin producir existen en las diferentes regiones del país, se conformó una comisión encabezada por un representante del Ministerio del Ambiente, de la Secretaría de los Pueblos y Participación Ciudadana, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario y del Ministerio Coordinador de la Producción. Estos 5 órganos del Estado tienen el encargo de proceder a iniciar un proceso para determinar un catastro mediante un barrido en el país de todas las tierras que están incultas por más de 2 años. En cambio, para el sector agrícola, el tema de la expropiación de tierras debe ser de manera clara, pues hay zonas donde no pueden ser explotadas, aseguró este dirigente gremial. Primero, se tiene que definir los parámetros para cada una de las regiones, para cada una de las zonas y para cada uno de los cultivos que podrían hacerse. Y obviamente darle la oportunidad al propietario para que pueda hacer su descargo, porque en muchos de los casos son tierras, pueden ser también tierras que a lo mejor no ameritan hacerles nada. Por ejemplo, en un páramo. Añadió que están de acuerdo con el gobierno, pues hay zonas donde se han invertido en canales de riego, pero las tierras no son producidas. A excepción de la península Santa Elena, en donde el presidente ha manifestado su preocupación, y realmente ahí existen algunas tierras que no están cultivadas, pero también hay que ver que para poder ponerlas a producir, no solamente necesitan el agua, necesitan los canales secundarios, los terciarios y hacer una inversión. Una vez concluido el análisis catastral de las tierras improductivas por parte de la Comisión Especial, desde enero del 2010 se iniciará con el proceso de expropiación de acuerdo con la ley, para luego entregarlas a los sectores campesinos que quieran producirlas y necesiten trabajo, pero de manera controlada y evitando que éstas sean traspasadas a otras personas. En Quito, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. La institucionalización de los denominados gabinetes itinerantes que lleva adelante el presidente Rafael Correa desde los inicios de su gestión ha generado constantemente una serie de interrogantes sobre la importancia y pertinencia de realizarlos en zonas antes consideradas las más apartadas de la patria. Cristian Caiza acompaña a los miembros del gabinete y nos cuenta qué hay detrás de cada visita y los efectos que genera en todos los ámbitos. Desde que el presidente constitucional Rafael Correa asumió la presidencia, los mecanismos para acercarse e interactuar con el pueblo han sido varios. Los gabinetes itinerantes y los enlaces ciudadanos se han convertido en los más recurrentes para acercar la gestión del gobierno a la comunidad. ¿Qué son los gabinetes itinerantes, compañeros? No es un favor que hace el presidente. Les insisto, en esta nueva forma de manejar el país, de administrarlo para todos, para todas, no nos quedamos sesionando en Quito, vamos a cada rincón de la patria a conocer en el sitio los problemas, a aprender, a trabajar juntos. Por lo general, los gabinetes itinerantes se realizan en la segunda ciudad más importante en número de población de la provincia elegida. El primer gabinete itinerante se desarrolló en Tena, provincia de Napo, el 10 de febrero del 2007 y hasta la fecha 42 gabinetes han recorrido el país. Terminado el gabinete, el presidente, ministros y funcionarios del gobierno asisten a la denominada Noche Cultural, un espacio para compartir un momento de esparcimiento con los ciudadanos y artistas de la localidad, pero a la vez una oportunidad para difundir su cultura. Todas estas actividades se cumplen cada viernes de gabinete, dejando para el día siguiente otro tipo de contacto con el pueblo. Así empieza el día el presidente Rafael Correa, el día en que entrega el informe a sus mandantes desde cualquier rincón del país. Luego de recorrer varios kilómetros por sectores pobres de la ciudad sede elegida, el presidente se acerca más a sus mandantes y desayuna junto a ellos los platos típicos de la zona. Escucha sus pedidos y se compromete a atenderlos. Es que detrás de su palabra hay todo un equipo de profesionales dispuesto a resolver el problema y cumplir con su ofrecimiento. Bueno, adelante, que no perdamos la fe, que nos roben todo menos la esperanza y seguimos construyendo, hemos tenido un año difícil, pese a eso las obras no se han parado, ¿no? Y vamos a seguir con las obras. Las actividades no paran y junto a ministros y funcionarios de Estado es hora de escuchar a las autoridades provinciales. Inmediatamente el informe semanal de actividades se produce en el enlace ciudadano, que hasta el momento ya cuenta con 128 ediciones. Así concluye la misión de acercar al gobierno con regiones y comunidades que han estado históricamente excluidas del desarrollo, permitiendo la integración de los ecuatorianos y el mayor conocimiento de nuestra patria. Cristian Caiza, El Ciudadano TV.
Tras el corte les hablaremos sobre las miles de cartas y paquetes que a diario moviliza la empresa estatal Correos del Ecuador por todo el país y el mundo. ¿Cómo lo hacen y qué grado de eficiencia han alcanzado con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas? No se despegue de nosotros, porque lo que viene es de su interés. El proceso de regionalización que impulsa el Gobierno Nacional ha generado las primeras acciones concretas, como la decisión de potenciar al máximo uno de los puertos marítimos más importantes del litoral sureño ecuatoriano. Cristian Caiza verificó que el pedido ciudadano hecho al primer mandatario se concreta más rápido de lo que usted se imagina. Veamos cómo. Cada vez más los enlaces ciudadanos permiten a los ecuatorianos interactuar con sus gobernantes para solicitar atención a sus comunidades, como fue el caso de este pequeño productor de banano en la provincia de El Oro, que tuvo una respuesta inmediata por parte del presidente de la República. Queremos proponer que en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se dote de una grúa de contenedores que permita la exportación de nuestro producto sin que tenga que ir a Guayaquil. Con eso podemos ahorrar algunos millones de dólares. ¿Se imaginan eso? El puerto de la región bananera no tiene las facilidades adecuadas. No te preocupes para que vean que las cosas están cambiando, ya eso está planificado. Esto es Puerto Bolívar, el segundo puerto estatal más importante en movimiento de carga del país. Genera el 93% en exportación de banano, 2% en otros productos y 5% en importaciones. Cuenta con 360 metros de muelles, divididos en 4 atracaderos que tienen una profundidad de 12.5 metros, áreas de almacenamiento, parqueaderos, edificios administrativos y antinarcóticos, condiciones que permiten a Puerto Bolívar estar a la altura de los puertos de Buenaventura en Colombia y Valparaíso en Chile. Actualmente tenemos un presupuesto normal de 12 millones, pero teniendo mejores servicios, lógicamente que vamos a incrementar los ingresos, porque no solamente va a ser de exportación de bananos, sino de exportación e importación, no solamente del oro de la región sur en 3 corredores económicos que tenemos, con el norte del Perú, con Morona, con Loja, Zamora, Zarameriza, con Cuenca. Sin embargo, debido al incremento de carga, al cambio en las características y dimensiones de las naves, a la necesidad de incrementar la eficiencia de las instalaciones, cubrir los incrementos por la demanda de servicios y la necesidad de incrementar la profundidad del canal de acceso para facilitar el ingreso al puerto, se requiere implementar nueva infraestructura, mejorar la existente e implementar equipamiento portuario para el manejo de carga. Obras que se concretarán gracias al apoyo del Gobierno Nacional, que ha asignado el presupuesto respectivo para la ejecución del Plan Emergente de Modernización y Competitividad para los años 2008 al 2010. Nosotros tenemos un plan de modernización del Puerto Bolívar con un proyecto de 62 millones, donde incluye construcción de nuevos muelles, grúas, mejoramiento de las bodegas refrigeradas, del uso de contenedores. Esta es la actividad que se registra actualmente en Puerto Bolívar y que se espera se incremente en los próximos 3 años. El año anterior, este puerto recibió 567 embarcaciones y más de 1.700 toneladas de carga, contra 1.277 naves y más de 7.200 toneladas de carga que recibió el puerto de Guayaquil. Por eso, Puerto Bolívar contará el próximo año con un presupuesto de 23 millones de dólares para iniciar la implementación de la nueva infraestructura y así cumplir con el pedido de Giovanni Coronel, que también es el pedido de la provincia de El Oro. En Puerto Bolívar, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. En los últimos años, Correos del Ecuador ha tenido un crecimiento vertiginoso por la implementación de una serie de servicios que la comunidad de manera objetiva lo está mirando cada momento. Vamos a dialogar sobre lo que está haciendo Correos del Ecuador en beneficio justamente de la comunidad, en beneficio también de estas miles de familias migrantes que también se ven beneficiados por este servicio. Estamos en este momento con Roberto Cabana, presidente ejecutivo de Correos del Ecuador, para justamente conversar sobre lo que está haciendo Correos del Ecuador. Digamos, bienvenido al Ciudadano TV, que está llegando a un proceso de modernización, de interconectividad
con todo el país, con las 24 provincias, como un aspecto positivo de Correos del Ecuador? Así es, muchísimas gracias por la entrevista. Realmente esto fue una instrucción directa del señor presidente, del señor vicepresidente de la República, que las empresas públicas realmente seamos empresas eficientes. Arrancamos el nuevo Correos del Ecuador hace 2 años, en un conjunto de equipo de trabajo, desde los carteros, personal de limpieza, personal administrativo, de logística, choferes, transportistas, realmente con un espíritu de ecuatoriano de modernizar a la empresa de Correos. Porque Correos del Ecuador era antes la empresa nacional de Correos que prácticamente la gente no le tenía ningún tipo de confianza inclusive. Sí, realmente y lamentablemente el sistema de Correos vino como por un tubo, o sea, en una caída vertiginosa, no solamente en la confianza, sino en la calidad de los servicios. Por darle una idea, antes las cartas se entregaban a nivel nacional en 7 días. Hoy se demoran entre 16, 24 y 48 horas a nivel nacional. A nivel internacional se entregaban en 21 días a los lugares más cercanos. Hoy en día se están entregando en 4 y hasta 7 días a Estados Unidos. ¿Y a qué se debe este mejoramiento tanto en servicio como en rapidez y calidad? Básicamente, nosotros obtuvimos muchísima ayuda de correos extranjeros, amigos que hemos traído para que nos ayuden a hacer la modernización de los procesos. Firma de convenios con correos internacionales que nos han permitido mejorar y hacer un proceso en línea. Hoy en día tenemos un departamento de gestión de calidad, de gestión de procesos, que mide por tiempo y obviamente por ubicación incluso de cada puesto de trabajo, qué tiempo se demora, y estamos mejorando inclusive en esos detalles. ¿Están conectadas las 24 provincias del país? Cuando nosotros iniciamos solamente 5 oficinas a nivel nacional estaban interconectadas. Hoy en día, gracias a un crédito no reembolsable de $800.000, se pudo interconectar las 24 provincias. Recuerde usted que el proyecto Exporta Fácil intentamos de que sea para beneficio de los ecuatorianos, para comenzar a exportar estas artesanías. Brasil exporta alrededor de $300 millones solo con el servicio Exporta Fácil. No queremos que el servicio Exporta Fácil mañana sea un puente, un corredor de exportación de droga también, de envío de drogas. Entonces, tenemos que trabajar no solamente con la Embajada norteamericana, vamos a comenzar a trabajar con la Embajada de Italia, de España. Con los otros correos nos hemos puesto de acuerdo con todo y cada uno de los 191 países que van a recibir la mercadería ecuatoriana para prevenir el tema de la droga. Entonces, la visita de la embajadora fue dirigido también a eso, porque nos van a ayudar con capacitación internacional para nuestros inspectores postales, crear mecanismos que nos permitan detectar antes de enviar. O sea, ya in sitio, en el origen, ya tendremos nosotros detectada la droga si es que se llega a dar. Existe también como parte de los servicios o los proyectos que está llevando adelante Correos del Ecuador, control a los courier que han sido los privados en el Ecuador, no han tenido justamente en algunos momentos un manejo adecuado y oportuno para la comunidad. ¿Cómo quedó este tema? Bien, nosotros creamos, el gobierno nacional creó la Agencia Nacional Postal, que es la agencia especializada, es nuestro ente regulador del mercado postal. Lo mismo que existe la superintendencia de bancos, la superintendencia en compañías, hoy en día necesitamos alguien que orqueste a los courier, a los operadores privados como al operador público. Un control. Sí, un control no solamente, en beneficio de los ecuatorianos, porque las cosas no solamente se manejan por el operador público, que soy yo, Correos del Ecuador, sino que también las cosas se manejan por intermedio de los operadores privados. Y también hay que destacar algo adicional, de que también existen courier fantasmas, courier que abren su local, estafan a las personas y se mandan a cambiar. Entonces, hoy en día, courier, operador privado que no esté registrado dentro de la Agencia Nacional Postal, deberá ser cerrado o deberá cerrar sus operaciones. Vamos a pasar revista unos 3 o 4 temas porque ya estamos al borde del tiempo. De acuerdo. En cuanto a la seguridad de los aeropuertos, ¿cómo garantizan ustedes? Sobre la seguridad de los aeropuertos para los envíos, nosotros tenemos 2 caminos. Los inspectores postales están autorizados ya a llegar incluso hasta la panza del avión para velar de que toda la mercadería, todos nuestros envíos sean instalados inmediatamente. Tenemos los escáneres que tenemos instalados en los aeropuertos de Guayaquil y Quito para la salida internacional. En cuanto a la modernización de la flota de los Correos del Ecuador. Nosotros arrancamos la flota con muy pocos carros y carros del año 1982 y 86, en las cuales, por darles en esta gráfica, teníamos 0 motos propias, hoy en día tenemos 220 motos,
Antes teníamos 40 camionetas en un estado bien deplorable, hoy tenemos 66 camionetas de primer orden. Antes tenían solo 3 camiones para mover las cosas interprovincialmente, hoy tenemos 14 camiones con la intencionalidad de subirla a 24, a un camión por cada provincia. Y en cuanto a los clientes corporativos. Clientes corporativos, Correos del Ecuador, cuando arrancó su proceso, tenía 63 clientes, en las cuales se dividía en 30 clientes de públicos, entidades públicas, y 33 privados. Al cierre, hasta los meses anteriores del año 2009, hoy tenemos 1.687 clientes corporativos, de las cuales se divide 875 en la empresa pública y 812 en la empresa privada. Porque daba la impresión de que mayormente ustedes brindan el servicio a las empresas públicas. No, eso es justamente, a Dios gracias, la confiabilidad que estamos generando gracias a los logros que han podido hacer todos los empleados de Correos. Pues no soy yo realmente, yo apenas soy una persona de paso, pero las personas que trabajan en el Correo, que tienen puesta la camiseta de Correos, han hecho este cambio, y la empresa privada también ya está trabajando con la empresa. Si nos recuerda lo que nos dijo al principio en torno a la disminución del tiempo en la entrega de paquetes y de cartas a nivel nacional e internacional. Sí, básicamente hoy en día tenemos entregas 16, 24, 48 horas a nivel nacional, y a nivel internacional nosotros estamos entregando en 4 días a los Estados Unidos y 7 días a nivel de Europa, que pueden revisar su entrega en el destino en la página web de Correos, porque tenemos el tracking, en la página www.correosdelecuador.com.es, ponen el código que se les entrega en correo e inmediatamente le aparece el momento que ya fue entregada la carta. Perfecto, muchas gracias por su presencia. A ustedes muchísimas gracias. Muy gentil. Vamos a dar el paso inmediatamente a Silvia. Hemos revisado lo que significa el trabajo de los Correos del Ecuador como un aporte al desarrollo del país. Avanza la recopilación de datos del primer estudio biopsicosocial que impulsa la Vicepresidencia de la República a través de la misión solidaria Manuela Espejo, que procurará conocer en detalle la realidad de las personas con discapacidad en todo el país. El trabajo de las brigadas médicas de la misión, compuesta por personal de los Ministerios de Salud y Defensa, se inició en la provincia de Cotopaxi, en los cantones de La Maná, Pangua, Sicchos, Saquisilí, Pujilí, Salcedo y Latacunga, donde visitan todos los hogares y analizan la situación médica, psicológica, genética y social de las personas con discapacidad. Al momento, más de 150 profesionales recorren palmo a palmo esta provincia e identifican casos en los lugares más intrincados, donde antes no habían recibido atención médica personalizada. El vicepresidente Lenín Moreno calificó de vergonzoso que nuestro país no cuente con una base de datos fiable que refleje la realidad de este sector de la sociedad. Vamos al último corte y conozca las actividades que impulsa el Gobierno Nacional para festejar los 200 años del primer grito de la independencia. En adelante, el ciudadano le contará semana a semana todo el calendario oficial. Ya volvemos. Una serie de actividades vienen desarrollándose para celebrar el bicentenario del primer grito de la independencia, episodio de nuestra historia que debe festejarse como la oportunidad de replantear el concepto de independencia. Cristian Caiza nos recuerda qué actividades se han organizado. La conmemoración del bicentenario del primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809 no es solo una fecha, es un episodio de la historia ecuatoriana que se debe celebrar como la oportunidad de replantear el concepto de independencia. Con este motivo se vienen desarrollando actividades de carácter nacional bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y el apoyo técnico de la Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas. La agenda de esta semana es la siguiente. Del 10 al 19 de julio, Expo Libro en Guayaquil. 15 de julio, presentación del informe de iniciativas ciudadanas. 16 de julio, presentación del libro Historia Gráfica del Ecuador 1809-2009 y el libro Tránsito a Maguaña como parte de la colección Los Centenarios del Bicentenario. Además, presentación de los 4 sellos postales del Bicentenario. 16 al 18 de julio, puesta en escena de la memorable ópera Manuela y el Libertador en Guayaquil. Una historia de amor trágico cuyo contenido es una exaltación del papel que desempeñó nuestra patriota ecuatoriana en la gesta libertaria impulsada por Simón Bolívar. 16 de julio, presentación de la exposición sobre la memoria política en el Ecuador bicentenario. Exposiciones, ópera, presentación de libros, danza, música y más actividades son las que se disfrutan en el país.
En Quito, Cristian Caiz, El Ciudadano TV. Ahora conozcamos qué nos dicen ustedes a través de los emails que nos escriben. Fanny Yolanda Isurieta, estudiante de Derecho, solicita la construcción de una cárcel en la frontera para llevar a los presos con sentencia y ayudar en la construcción de más escuelas y carreteras en esas zonas apartadas. Ricardo Sandoval cuestiona las políticas que se lleva adelante para promocionar el país en el exterior. Nos dicen que el turismo es una actividad que generará más divisas y empleo, pero en la realidad la contracción económica del sector ya no permite que los pequeños operadores continuemos en el negocio. Cambia a los responsables y ponga gente que sepa del negocio. Hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta cita semanal de información y análisis. Para comunicarse con nosotros, escriba al email info@elciudadano.gov.es o llámenos al teléfono 02-2584-000 extensión 333. También está a disposición el portal de noticias www.elciudadano.gov.es. Volveremos en 7 días con toda la información que usted debe saber. Un abrazo. Saludos, pásela bien.